Hola, en este video vamos a resolver el problema 19 de la unidad 6. Como verán, es un problema de mezclas, una mezcla ideal, en el cual vamos a usar esta curva que tenemos a la izquierda, que representa la variación de la presión total con la fracción molar. Nos da algunos problemas, nos da algunos datos el problema, perdón, la mezcla es de cloroformo y tetracloruro de carbono. Tenemos los datos de las presiones de vapor y los delta H de vaporización. Y a su vez tenemos 4 incisos que responder. Vamos a empezar por el inciso A, que nos pide identificar las regiones correspondientes a cada fase en el diagrama e indicar que representan la recta gris oscura y la curva gris clarito. Bien, en este tipo de gráficos lo que tenemos que ubicar son la fase líquida y la fase vapor y la región donde haya coexistencia de fases. Fíjense que a presiones altas lo que va a tender a prevalecer es el líquido. A presiones bajas vamos a tener la fase vapor y en presiones intermedias, como vamos a ver más adelante, tenemos la coexistencia de fases. En este gráfico, entonces, la región que está por encima de ambas curvas representa la fase líquida. La región que está por debajo de ambas curvas es la fase vapor. Y si las condiciones en las que nos encontramos corresponden a puntos que están dentro de estas dos curvas, lo que vamos a tener es una coexistencia, un equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor. Ahora, el problema también nos pide que indiquemos qué representan las dos curvas de este gráfico, ¿sí? Empecemos por la recta gris oscura, que como ya vieron en la teórica, lo que representa es la dependencia de P con la fracción molar en el líquido. Vamos a repasar un poco cómo se llega a esto para corroborar que efectivamente estamos representando lo que decimos representar. Por un lado, vamos a necesitar usar la ley de Raoult, que nos dice que la presión de A, cuando tenemos equilibrio de fases, la presión de A en la fase vapor va a ser igual a la presión de vapor de A puro, es decir, la presión de vapor que tendría si estuviese puro, multiplicado por la fracción molar en el líquido de A, y la presión de B en la fase de vapor también tiene una expresión análoga, pero con la presión de vapor de B puro y la fracción molar en el líquido de B. Por otro lado, sabemos que la presión total va a ser la suma de PA más PB, y cada uno de estos términos los podemos reemplazar por lo que dice la ley de Raoult. Si hacemos esto y reemplazamos x de B por 1 menos x de A, como son solamente dos componentes, la suma de las fracciones molares tiene que ser 1. Entonces x de B es 1 menos x de A. Vamos a llegar a esta segunda expresión. Pero si hacemos un reacomodamiento más, llegamos a esta última expresión, ¿sí? Y fíjense que acá lo que tenemos es una expresión para la presión total, que va a depender de la fracción molar de A en la fase líquida y dos constantes que son P de A puro y P de B puro, que son las presiones de vapor de las sustancias puras, que son datos del problema. Entonces, ¿qué tipo de dependencia hay? Si yo pienso que P es sería el I y X de A sería el X, la funcionalidad que relaciona estas dos variables es una recta, cuya pendiente va a ser PA menos PB puros, y la ordenada del origen es la presión de vapor de B puro. Entonces, si esta recta gris oscura representa esta expresión analítica, lo que tenemos entonces es que esta es la recta de P versus X de A, ¿sí? La fracción molar de A en la fase líquida. La ordenada al origen va a ser la presión de B puro, la presión de vapor de B puro, y esto tiene sentido químico, ¿no?
porque si x de A vale 0, que es el caso en el cual tenemos un ordenadal origen, significa que la mezcla en realidad no tiene A y que está compuesta totalmente por B, y por lo tanto la presión de vapor va a ser igual a la presión de vapor de B puro. Y el mismo razonamiento podemos hacer cuando x de A vale 1. Si x de A vale 1, lo que tengo es una situación de tener A puro, y por lo tanto la presión vale la presión de vapor de A puro en ese contexto. Entonces, de esta manera ya pudimos explicar qué es esta recta. Esta recta es la dependencia de la presión total con x de A. Bien, en nuestro problema, digamos, como el cloroformo tiene mayor presión de vapor que el tetracloruro de carbono, A va a ser el cloroformo, que es el que tiene mayor presión de vapor, y B va a ser el tetracloruro de carbono. Si queremos averiguar, digamos, qué representa la curva gris clarito, esa curva ustedes ya vieron en la teórica que representa la variación de P con la fracción molar en la fase vapor. Entonces, repasemos rápido cómo se llega a esa conclusión. Además de usar la ley de Raoult que ya introduje en la diapo anterior, tenemos que usar la ley de Dalton. Esta ley lo que nos dice es que la presión de A, además de poder expresarse como dice la ley de Raoult, también la podemos expresar como la presión total por la fracción molar de A en la fase vapor. Y una expresión análoga tenemos para la presión parcial de B. Entonces, la presión total, que ya anteriormente mostré que se puede expresar de esta manera, ¿sí? Esto sale de la ley de Raoult. También podemos hacer un reemplazo y en vez de usar la fracción molar de A en el líquido, digamos, según Raoult, podemos cambiar eso por la presión de A dividido la presión de A puro. Y finalmente, usando Dalton, la presión de A la podemos escribir como la presión total por la fracción molar de A en el gas, ¿sí? Entonces, de esta manera, llegamos a una expresión que nos relaciona la presión total con la fracción molar de A en el vapor y constantes, porque las presiones de vapores ya dijimos que son constantes, que dependen de la sustancia y de la temperatura, pero no van a cambiar con el tipo de mezcla que tengamos. Entonces, de esta manera, si hacemos un despeje de P total, llegamos a una expresión que nos muestra la dependencia de P total con I de A, donde I de A es la fracción molar de A en la fase vapor cuando hay una mezcla y cuando hay equilibrio de fases de esa mezcla. Fíjense que esto ya no es una recta tan bonita como teníamos en la relación de P con X de A, pero bueno, si uno grafica esta dependencia, lo que obtiene es esta curva gris clarito que tenemos en esta gráfica. Resumiendo, la recta gris oscura representa la dependencia de P total con la fracción molar en el líquido. La otra curva representa la dependencia de P total con la fracción molar en la fase vapor. ¿Cómo podemos usar estas curvas? Supongamos que tenemos, por ejemplo, una presión total de 170 torr, como en este caso, y nos dicen que hay equilibrio de fases. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es buscar la intersección de esta línea punteada azul oscura con cada una de las curvas, ¿sí? Cuando vemos la intersección con la recta gris oscuro y vamos al eje X, vamos a encontrar para esta presión cuál es la composición en la fase líquida. La fracción molar de A, que va a ser en el orden de 0,65 en este caso. Y cuando buscamos la intersección con la curva gris clarito, nos va a dar cuál es la composición de la fase vapor, que en este caso está cerca de 0,8. Entonces, de esta forma, ya sea gráficamente o analíticamente usando estas ecuaciones, podemos, sabiendo la presión total, deducir cuál es la composición de cada una de las fases presentes en el equilibrio. Muy bien.
Vamos ahora con el inciso B. Nos pide calcular la temperatura de ebullición normal de cada uno de los componentes de la mezcla. Ya sabemos que la temperatura de ebullición normal es la temperatura de equilibrio líquido-vapor cuando tenemos un bar o 760 torr para una sustancia pura, ¿sí? Si bien es un problema de mezclas, ahora este inciso se refiere a las sustancias puras. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Qué información tenemos? Tenemos los delta H de vaporización y las presiones de vapor de cada uno de los componentes, pero a 298 Kelvin, ¿sí? Que no es la temperatura de ebullición porque justamente la presión de vapor no coincide con un bar o 760 torr. Entonces, puesto esto en un diagrama de fases, nosotros estamos parados en nos interesa el equilibrio líquido-vapor y nosotros tenemos los datos de las líneas punteadas rojas, ¿sí? 298 Kelvin, que para uno de los casos va a ser 199 torr y en el otro de los casos será 114 torr. Y nosotros queremos averiguar la temperatura de ebullición que corresponde a la línea punteada verde, que la presión de interés es 760 torr. ¿Cómo podemos, a partir de estos datos, deducir el dato que nos falta? Bueno, ¿qué ecuación nos servía para relacionar distintos puntos que están sobre esta curva? La ecuación de Clapeyron-Clausius. Según esta ecuación, podemos relacionar la presión de vapor a dos temperaturas distintas, T1, T2, y la P a T2 y la P a T1, a través de esta ecuación que incluye la constante R y el delta H de vaporización, en este caso. Entonces, como tenemos para ambos compuestos, tenemos la temperatura 1, ¿sí? Que va a ser 298 Kelvin, para la cual tenemos la P1, que son las presiones de vapor a esas temperaturas, son los datos del problema. También tenemos el delta H de vaporización de las dos sustancias y sabemos la P2 de interés, que son 760 torr. Entonces, si miramos la ecuación, vamos a entender que la única incógnita es T2. Cuando ponemos los dedos en la calculadora y despejamos T2, llegamos a una temperatura de ebullición de 333 Kelvin para el cloroformo y 356 Kelvin para el tetracloruro de carbono. Bien, pasemos ahora al inciso C. En el punto C lo que nos dice es lo siguiente: en un recipiente se introduce una mezcla de ambos componentes a una temperatura de 25 grados centígrados. Se observa que hay presentes dos fases y se mide una presión de 150 torr. Calcule la composición de cada fase. Bien, la composición, obviamente, las dos fases que nos interesan son líquido y vapor. Entonces, nosotros para el líquido sabemos que siempre que tengamos equilibrio de fases para mezclas, podemos usar la ley de Raoult y la expresión que se deduce de ella, ¿sí? Que es la que habíamos mostrado anteriormente, donde P es igual a X de A por PA menos PB más PB. Fíjense que si sabemos que la presión es 150 torr, usamos ese dato y despejamos X de A, que es la única incógnita. En ese sentido, cuando hacemos la cuenta, nos da X de A 0,42 y X de B, la diferencia entre 0,42 y 1, que es 0,58. Fíjense que gráficamente ese número 0,42 coincide bastante bien con la intersección entre la línea punteada azul horizontal y la recta gris oscura, ¿sí? Si van al eje X ven que 0,42 corresponde con ese cruce. Muy bien. Para el caso del vapor tenemos que ver la intersección con la otra curva, la curva gris clarito. Vamos a ver que la fracción molar va a estar más entre 0,5 y 0,6. Nuevamente nosotros ya les mostré una ecuación que relaciona P con I de A. Entonces, si lo que queremos despejar es I de A, hacemos un despeje matemático. Si tienen alguna duda con esto, consúltenla, pero es simplemente pasar cosas multiplicando, dividiendo, sumando y restando.
Y cuando despejamos I de A y usamos los datos de las presiones de vapor y la presión total, llegamos a que I de A vale 0,56, que condice con la intersección entre la línea punteada azul y la curva gris clarito. Bien, entonces este punto nos pedía la composición de cada una de las fases y acá los pudimos calcular. Por último, el ítem D nos dice que en otro experimento realizado a 25 grados Celsius se introduce una mezcla de tetracloruro de carbono, 0,6 moles, y cloroformo, 0,4 moles, y se fija la presión a 120 torr. El inciso I nos dice que describamos este sistema, ¿sí? Cuántas fases hay, qué composición tienen en las condiciones iniciales. El inciso 2 nos pide que vayamos comprimiendo hasta 180 torr, describiendo qué es lo que pasa. Bien. Entonces, esto vayamos lento porque requiere su grado de atención. Veamos. Para empezar tenemos que hay 0,4 moles de A y 0,6 moles de B. Bien. Por otro lado, 120 torr es una presión relativamente baja. Nosotros vemos que los equilibrios de fase en general se van a dar entre 114 y 199, que son las presiones de B puro y de A puro. Entonces, si nosotros estuviésemos por debajo de 114, que es la presión de vapor de B puro, siempre la mezcla estaría en fase vapor. Imaginemos entonces que arrancamos por debajo de 114, como siempre sería en fase vapor, tendríamos que los 0,4 moles de A representarían una fracción de 0,4 porque justamente entre A y B suman 1 mol, ¿sí? Entonces, de vuelta, si la presión fuese menor a 114, estamos seguros de que todo sería vapor y que la composición, la fracción molar de A en el vapor sería 0,4 y de B 0,6. Bien. Si yo subo, ¿no?, desde esa presión menor a 114 y llego hasta 120, llegaría al punto que me está pidiendo el problema, que me está diciendo que tengo 120 torr y 0,4 moles de A y 0,6 moles de B. Entonces, si yo vengo subiendo la presión y llego a 120, ¿se imaginan que aparecieron dos fases en algún momento? Bueno, la respuesta es que no, porque para que aparezcan dos fases, cuando uno viene desde una fase pura, desde el vapor, subiendo la presión, el momento en el que aparece la segunda fase es cuando esta flecha azul, por ejemplo, que ven en el gráfico, llega a tocar la curva gris clarita, ¿sí? Si mi condición no llega a cruzarse con la curva gris clarita, significa que todavía voy a seguir en la fase de vapor. ¿Está bien? Y la composición, como todo está en una única fase, es la misma composición que para los moles totales. Entonces voy a tener I de A igual 0,4 e I de B igual 0,6. Entonces tengo una sola fase con 0,4 y 0,6. Bien, pero ahora veamos qué pasa cuando seguimos aumentando la presión, que es lo que nos pide el ítem I, ¿sí? El segundo ítem. Si seguimos aumentando, en algún momento efectivamente voy a llegar a tocar la curva gris clarita. Eso en este gráfico está representado con el punto 1. Cuando llego a ese punto, lo que pasa es que empieza a aparecer la primer gota infinitesimal de líquido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que digamos, el 99,999% de su mezcla va a seguir estando en fase de vapor, pero una fracción muy pequeña va a ser líquido. Entonces, ¿qué pasa con la composición del vapor? ¿Piensan que se va a alterar porque solamente una infinitésima parte cambie a líquido? No. El vapor va a seguir siendo, prácticamente no se ve alterado, con lo cual su composición va a seguir siendo 0,4 en A y 0,6 en B. Bueno, ¿cómo obtengo X de A? X de A ya, digamos, es un poco más difícil porque esa pequeña gotita de líquido que aparece, necesito poder saber qué composición tiene. Entonces, nosotros ya habíamos visto que hay una expresión que vincula la presión total con la fracción molar de A en el líquido.
Pero entonces necesito primero saber la presión total, ¿sí? Entonces, la presión total en el punto 1, ¿cómo la voy a averiguar? Bueno, recurriendo a la ecuación que me vincula la presión total, que la puse acá abajo, con I de A, porque I de A es lo que ya averigüé, que es 0,4, ¿sí? Entonces, sabiendo que I de A vale 0,4, puedo despejar que la presión total, sabiendo los datos de la presión de vapor de A y de B puros, que son datos del problema, me va a dar 137,9 torr. ¿Está bien? Entonces, la presión en el punto 1 es 137,9. Como yo conozco esta ecuación que deduje a partir de la ley de Raoult y les mostré en diapositivas previas, sabiendo la fracción molar sabiendo la presión total y con los datos de las presiones de vapor, puedo despejar X de A. Y en este caso, X de A nos va a dar 0,28, ¿sí? Lo cual da un X de B de 0,72. Bien, como resumen hasta este momento, el punto 0 tenía solo vapor, tenía una presión de 120 torr y la fracción en el vapor era 0,4 en A y 0,6 en B. Y el punto 1 tiene también la misma fracción en el vapor, 0,4 y 0,6, pero ahora hay dos fases. Y la fase líquida tiene otra composición, que es 0,28 en A y 0,72 en B. Bueno, ¿qué pasa si sigo aumentando la presión? Si tuviésemos una sustancia pura, cuando uno tiene un equilibrio de fases, eso ocurre a una única presión, ¿sí? Así que si aumentan la presión, ya pasarían a tener todo líquido. Pero cuando tenemos una mezcla, hay un rango de presiones a los cuales va a haber equilibrio de fases. No es una única presión. Entonces, lo que va a pasar cuando yo me mueva entre el punto 1 y el punto 2, que esquematicé en la curva, es que acá, esto es como un zoom, ¿sí?, de esta parte de la curva, la composición, la presión va a ir aumentando y la composición de ambas fases se va a ir modificando. Acá lo representé con líneas horizontales que va cambiando el degradado de azul, ¿sí?, se pone cada vez más clarito. Y el extremo derecho de esa línea horizontal marca la composición en el vapor y el extremo izquierdo la composición en el líquido. Entonces, a medida que aumento la presión, sigo teniendo equilibrio de fases, pero la composición se va a ir viendo alterada, ¿sí? ¿Qué pasa cuando llego al punto 2? Cuando llego al punto 2, como dice acá, llega a una situación donde casi todo pasó a estar en fase líquida. Si sigo aumentando la presión por encima de la presión del punto 2, voy a tener únicamente líquido. A ver, una podría estar tentado o tentada a decir, bueno, sigo recorriendo estas curvas grises oscuras y gris clarito y sigo obteniendo, digamos, un equilibrio de fase. Pero eso no es posible, ¿sí? Cuando llego al punto 2, que está, digamos, a 0,4 de la fracción en el líquido, yo no puedo seguir teniendo una mezcla, un equilibrio de fases de la mezcla a mayores presiones. ¿Por qué? Imagínense desde un punto de vista, si quieren, matemático. Seguir yéndose acá hacia la derecha implicaría que tanto el líquido como el vapor tienen una fracción molar mayor a 0,4. Pero eso no es posible porque la fracción molar total, teniendo en cuenta ambas fases, en A es 0,4. Entonces, si si el vapor o el líquido tiene más de 0,4, la otra fase tiene que tener menos de 0,4 para que haya un balance de masa coherente, ¿sí? Entonces, eso no pasa y lo que pasa cuando llego al punto 2 es que todo pasó a líquido prácticamente, salvo una pequeña fracción infinitesimal que sigue siendo vapor, y si sigo aumentando la presión ya desaparece el equilibrio de fase. Bien, entonces les esquematizo cómo se vería el sistema microscópico en el punto 1. Tendríamos todo vapor, ¿sí?, las moléculas bien separadas entre sí, salvo una pequeña fracción que es este rinconcito de acá abajo, que es la primera gota de líquido. Eso es el punto 1. Y el punto 2 es el caso opuesto, ¿sí? Tenemos prácticamente todo formando una fase condensada y muy poquitas moléculas están formando la fase vapor. Bien,
Pero ¿cuáles son las composiciones en el punto 2? Todavía no las calculé. Bueno, como dije, hay dos fases, una mayoritaria, que es el líquido, y una muy minoritaria, que es el vapor. Entonces, para la fase líquida, puedo asumir lo mismo que hice para la fase vapor en el punto 1. Como prácticamente todo mi sistema es líquido, y yo sé que todo mi sistema tiene 0,4 moles de A y 0,6 moles de B, puedo asumir que la fracción molar en el líquido es 0,4 para A y 0,6 para B. ¿Sí? Porque prácticamente todo lo que tengo está como líquido, entonces se va a respetar la fracción molar total para esa fase. Bien. ¿Y cómo calculamos la fracción molar para la fase vapor? En el punto 2, es lo que nos falta calcular, ¿sí? Si sabemos la presión del punto 2, de vuelta con nuestras ecuaciones que relacionan presión total con fracción molar en la fase vapor, vamos a poder despejar I de A. Pero ¿cómo sacamos la presión total? Bueno, vamos a usar la ecuación que nos relaciona la presión total con la fracción molar en el líquido. Porque la fracción molar en el líquido sí la conocemos. La calculé en la diapositiva anterior y es 0,4 para A, ¿sí? Entonces, con esta ecuación que relaciona P total con X de A, podemos despejar P total, que en este caso es 148,3 torr. Y con la ecuación que relaciona P total con I de A, que es la fracción molar de A en la fase vapor, podemos despejar I de A y, digamos, hacer la cuenta con los datos de presión de vapor de A y B, la presión total, que es 148,3 torr, y podemos despejar I de A, que nos da 0,54 en este caso. Muy bien, entonces, de esta manera pudimos, para el punto 2, que es el que tenemos acá, sacar todas las composiciones, ¿sí? en la fase líquida y la fase vapor. Y cuando sigamos subiendo la presión hasta 180, que es el punto 3, que es el final que nos pide el problema, voy a tener una única fase. Porque si sigo subiendo y solamente tengo líquido y sigo comprimiendo el líquido, ya el vapor no va a volver a aparecer, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que en todo este tramo, entre 2 y 3, lo único que hago es cambiar la presión, pero no cambio ni la cantidad de fases, va a ser solo líquido, ni la composición, que es 0,4 de A y 0,6 de B. Entonces, de esta manera, llegamos al final. Acá pongo un cuadrito resumen de los 4 puntos que tuvimos en cuenta en este inciso, 0, 1, 2 y 3, y como en el primer punto teníamos solo vapor, entonces la composición total es igual a la composición en la fase vapor, y es 0,4 de A, 0,6 de B. Como en el punto 1 ya apareció una primer gotita de líquido, entonces tenemos dos fases, aunque el vapor es la mayoritaria, y con las ecuaciones deducidas a partir de Raoult y Dalton pudimos despejar todas las composiciones de ambas fases. Lo mismo para el punto 2, donde la fase mayoritaria era la líquida, y finalmente en el punto 3, y cualquier punto que se encontrase entre 2 y 3 va a tener solamente líquido con una composición, una fracción molar de A igual a 0,4. Bueno, esto fue todo el problema 19. Fíjense que es muy importante interpretar qué significa cada punto de esta curva, cada recta, digamos, esta recta de acá y esta curva de abajo. Y también es algo que no se pregunta en este problema, pero me parece importante que lo vean, es que, digamos, no todo sistema va a entrar en equilibrio a la misma presión, ¿sí? Si acá en vez de empezar en el punto 0 hubiésemos tenido un sistema con una fracción molar en vez de 0,4, 0,6, la primera gota de líquido hubiese aparecido a una presión más alta. Entonces es importante que entiendan el paso a paso para que, sea cual sea la condición que le pongamos en los problemas, ustedes lo puedan resolver. Y es muy importante, el cambio de fase ocurre todo en un rango de presiones, no a una única presión como ocurría en sustancias puras. Bueno, espero que les haya servido y cualquier consulta tienen los Classroom.